percibes tú en tu entorno? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu entorno y cómo de alguna manera lo estás registrando? También nos da cuenta de qué percepción tiene la ciudadanía, tú, yo, quienes nos escuchan, de las autoridades en la materia. Nos permite conocer dónde las personas mayores de 18 años se sienten más inseguras. Y al ratito que platiquemos de estos datos, seguramente te darás cuenta de que en el Estado de México hay algunas ciudades que tienen esta percepción, precisamente como hoy es un tema que finalmente es una preocupación, ¿sí? Al igual que otros, pero que de alguna manera nos permite también, sin duda, identificar, como lo decíamos, los lugares, cómo las personas se sienten en el lugar donde viven. Y bueno, pues esta información es precisamente para el diseño de la política pública, para la evaluación de los programas. Y ahí está, y es pública, como tú bien lo decías, ¿no? Usted recordará que hace algunos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados de este trimestre del 2024 sobre la percepción de inseguridad del tercer trimestre del 2024 sobre la inseguridad ciudadana, tema de relevancia y que causó revuelo en estos mismos micrófonos, en estos mismos espacios, en la opinión de la población, en las instituciones responsables de seguridad y protección ciudadana, que fue un tema también de relevancia. Y para hablarnos, pues, de este tema, para aterrizar este asunto, ¿quién mejor que cuando hablamos del Estado de México y del INEGI, pues sea el propio doctor Jaime Hernández Vergara como coordinador estatal México Poniente del INEGI? Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Alejandro, siempre es un gusto saludarte, saludar a quienes nos escuchan. Y bueno, ¿y qué te parece si en un tema que está en todas las agendas platicamos un poco de eso? El tema de la seguridad. ¿Te late? Y a quienes nos Me escuchan, encanta la ¿les idea. encanta la idea? Vamos. Sí, sobre todo porque pues ha cobrado notoriedad, ha estado en la escena pública, ha estado pues en la opinión de los ciudadanos. Esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, que por sus siglas es la ENSU, que ustedes la presentan de esta manera. ¿Podemos saber cómo se compone? ¿Qué es la ENSU en estricto sentido? Sí, esa encuesta, porque a veces en el instituto siempre utilizamos estas siglas como para que sea más fácil Pues sí. asociar de alguna manera la ENSU, la ENVIPE. Esta ENSU tiene que ver precisamente con la percepción de la seguridad, que arroja información sobre el tema de seguridad. ¿Pero qué arroja sobre el tema de seguridad? Nos da cuenta de cómo se percibe, cómo lo percibes tú en tu entorno, qué es lo que está sucediendo en tu entorno y cómo de alguna manera lo estás registrando. También nos da cuenta de qué percepción tiene la ciudadanía, tú, yo, quienes nos escuchan, de las autoridades en la materia. Nos permite conocer dónde las personas mayores de 18 años se sienten más inseguras. Y al ratito que platiquemos de estos datos, seguramente te darás cuenta de que en el Estado de México hay algunas ciudades que tienen esta percepción muy alta de inseguridad y que la ciudadanía así lo manifiesta. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la cobertura entonces de esta encuesta? Es una cobertura que nos da resultados a nivel nacional, pero en particular es una encuesta de percepción de la seguridad en 91 ciudades. Es decir, prácticamente están todas las capitales del país y hay otras ciudades importantes que de alguna manera también son objeto de esta encuesta. Entonces, después de hacer este ejercicio estadístico, evidentemente que todo es importante, doctor, pero sí podemos rescatar algunos temas que podríamos decir particularmente relevantes. Sí, cómo no. Te diría que, por ejemplo, temas relacionados con la seguridad, por ejemplo, estimaciones de la percepción que tiene la población sobre esa sensación de inseguridad. Inclusive respecto al temor de la víctima. Es un tema que es muy importante y que también da cuenta esta encuesta. La expectativa social, la tendencia del delito, el ser testigo de algún tipo de conducta inadecuada, la prevalencia de conflictos y conductas antisociales en tu entorno. Ujú. Es decir, estás viendo que a la vuelta de tu casa están tomando cerveza, ahí en la banqueta, ese tipo de conductas, ¿no?
y además también el desempeño que tienen las autoridades en esta materia. Entonces, es amplísima la información que tiene y sin duda es un tema que se aborda con esta encuesta y que da muchísima información para tomar decisiones. Estas decisiones que tienen que ver con lo que estrictamente tiene que ver con las regiones, con las ciudades, con el territorio. Y aquí pues vemos la notable diferencia, ¿no? Yo supongo que hay datos que podemos compartir en este sentido que son de los que más llamaron la atención, cómo se comportó una región con respecto a otra. Sí, definitivamente. Mira, déjame darte pues algunos datos. Y ahorita que los que te platique de esos datos y que nos escuchan, simplemente asócienlo con los lugares geográficos donde se está presentando. Vamos a decir, vamos a poner el top 6 de las ciudades en las cuales se encuentra la mayor percepción de inseguridad. Empecemos por el lado sur. La ciudad en la que se percibe la mayor inseguridad es en Tapachula, en el estado de Chiapas. Quienes lo conocen, bueno, pues está prácticamente en la frontera con Guatemala, ¿no? Entonces, esa es la ciudad que está en ese primer lugar. Después de ahí, regresamos al centro del país, vamos al Estado de México. Y en este caso, Naucalpan ocupa el segundo lugar, prácticamente con vamos a pensar, 10 personas, 9 personas que viven en Naucalpan mayores de 18 años, perciben al municipio con inseguridad. Vamos al tercer lugar, vamos al centro norte del país, y entonces nos encontramos con que Zacatecas, Fresnillo en particular, igual, o sea, está alrededor del 88% de percepción de inseguridad que se tiene en esa ciudad. Regresamos al centro del país, al área metropolitana de la Ciudad de México, y nos encontramos con Ecatepec, que se encuentra en este cuarto lugar. Vamos nuevamente, en este caso, al Bajío, con Irapuato, y cerramos este top 6 nuevamente en el sur, con Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. ¿Qué te parece? Un top 6 que incorpora a 2 municipios mexiquenses, Naucalpan y Ecatepec. Esto es de llamar la atención porque entonces estamos hablando de una percepción pues de las peores a nivel nacional cuando de seguridad se trata, y esto hay que recordarlo, es un dato que se logra gracias al acercamiento con el ciudadano. No son datos que tengan que ver con otra información más que la que procura el propio habitante en este sentido, doctor. Sí, efectivamente, es una encuesta que se aplica prácticamente en esas 91 ciudades y que se le pregunta al ciudadano. Vamos, tocamos la puerta y tiene que ser un informante mayor de 18 años que de alguna manera haya tenido, en este caso, o que conozca algún hecho delictivo y que de alguna manera con esta información da su opinión, su percepción de cómo se siente, es muy importante, cómo se siente en ese entorno, en el entorno inmediato, en el entorno que pues, transita diariamente al ir a su trabajo, en el entorno en el cual va al cajero, a hacer algún trámite, etcétera, ¿no? A ese entorno me refiero. A vivir su vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la situación de las ciudades en el resto del país en este sentido, doctor? Bueno, pues podemos decir que en este caso, este top 6 nos da cuenta de cómo la inseguridad se presenta pues, en estas ciudades. Y bueno, pues podemos decir también que en el otro sentido, porque hablamos de las ciudades donde se percibe más inseguridad, pero bueno, también vamos a verlo en el otro lado, ¿no? ¿Te parece? ¿Dónde se sienten más ¿Dónde seguros? se sienten más seguros? Y en este caso vamos a iniciar donde la inseguridad es más baja. Empecemos en el estado de Nuevo León. En San Pedro Garza García, solamente el 13.7% de 100 personas se siente insegura. En la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, del 17.5% se siente inseguro. En Tampico, el 20%. Vamos nuevamente a la zona, pues vamos a ir haciendo frontera con Estados Unidos en Piedras Negras. Un 20%, 20.2%. Ahora vamos hacia la zona del litoral, en Puerto Vallarta, con un 21%. Y cerramos en Saltillo, Coahuila, con un 20%. Si quienes nos escuchan se darán cuenta, pues aquí prácticamente la percepción es de 1 o 2 personas de las 10
que se sienten inseguras, a diferencia de los datos que dimos del top 6, de donde se percibe una mayor inseguridad. ¿Qué te parece? ¿Hay una diferencia? ¿Se pudo notar alguna diferencia, doctor, entre el segmento masculino y femenino? ¿Si se sienten más seguros unos que otros? Sí, definitivamente. Sí se percibe más, en este caso, la inseguridad en las mujeres. Las mujeres son quienes reportan un mayor temor de ser víctimas de violencia, con un 64%, frente a prácticamente un 52% de hombres en esta misma situación, ¿no? Lo que sin duda es una muestra que da cuenta de que persiste esta vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y ante la delincuencia. Estamos platicando en entrevista especial completamente en vivo con el doctor Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal México Poniente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, abordando esta temática que se convirtió en tendencia, que lo sigue siendo al día de hoy, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, en donde se alió el INEGI a preguntarle al mexicano, a las mexicanas, a todos nosotros, cómo nos sentíamos con respecto a la seguridad o inseguridad en nuestros propios territorios. De aquí podemos establecer una perspectiva de cuál es entonces, doctor, la expectativa de la ciudadanía con respecto al tema de seguridad nacional. Sí, claro. O sea, definitivamente podemos pensar que en este caso, ¿qué tanto la población considera que las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas piensa que no solamente no van a cambiar, y en algunos casos van a empeorar en algunas situaciones, ¿no? Ese es el dato que se recibió. No hay entonces una buena perspectiva en términos generales. La perspectiva nos da cuenta precisamente de esta situación, y no sé si en este caso quienes nos escuchan se preguntarán, ¿y dónde es donde de alguna manera las personas nos sentimos más inseguros? ¿Dónde esto en el lugar dentro de nuestro propio territorio? Sí, claro. ¿En dónde nos sentimos más inseguros? Porque a lo mejor quienes nos escuchan dirán, bueno, efectivamente me siento más inseguro en esos lugares. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que tener más cuidado. Tengo que tener más cuidado, por ejemplo, en los cajeros automáticos. Prácticamente podemos decir que un 61.8% de las personas que van a los cajeros automáticos se sienten inseguras, es decir, 6 de cada 10. Pero también la mitad de los que viajan en el transporte público también lo sienten, Alejandro. En la carretera y en las calles, prácticamente igual. La mitad, de alguna manera, percibe esa seguridad en esos lugares, pues que de alguna manera, pues tú lo dijiste hace ratito, es común. Vas al cajero, vas transitando en tu recorrido del día a día, o vas en alguna vialidad para ir al trabajo, para ir a la escuela, etcétera, ¿no? Esto nos compete a todos, evidentemente, pero es un llamado de atención a las autoridades competentes. En este sentido, doctor, ¿hubo datos sobre la percepción del ciudadano con respecto al desempeño de las autoridades encargadas de impartir justicia o de garantizar la seguridad? Definitivamente, la ciudadanía percibe de manera diferente el desempeño de las instancias que tienen que ver con el tema. Y vamos a ver, al final esto puede ser como una calificación, ¿no? Vamos a decir que en este caso quienes están mejor calificados, quienes tienen una mejor percepción ante la ciudadanía, es la Marina. Prácticamente la Marina, de 10 personas, 8 de ellos consideran su desempeño de manera adecuada, un 83.1%. En ese sentido, ¿quién también se percibe como una instancia que se percibe con un buen desempeño? En este caso, el Ejército. Abajito de la Marina, mientras la Marina es de un 83.1, 10 puntos abajo, en este caso el Ejército, con 73.5. Después, ¿quién seguiría? Sigue la Guardia Nacional, con la mitad, un poquito más de la mitad, 55%, considera el desempeño de la Guardia Nacional de manera adecuada. Después viene a nivel estatal y municipal, quienes son las que tienen la menor percepción o la percepción más inadecuada de su desempeño. La Policía Estatal, pues, prácticamente con un 46%, igual que la Policía Municipal, ¿no? Con estos datos sobre la mesa, doctor, podemos determinar que el tema de mayor preocupación para el mexicano hoy en día es la inseguridad.
Definitivamente es uno de los temas que la sociedad percibe como una de las situaciones más difíciles, ¿en dónde? En sus colonias. De acuerdo con esta situación, el tema es uno de los que más preocupan, pero además llama la atención porque la encuesta además nos da cuenta de otro tipo de situaciones que le preocupan a la ciudadanía y quienes nos escuchan mejor lo asociarán. Uno de los problemas que también enfrenta la ciudadanía en sus colonias, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál puede ser? ¿Te suenan los baches? Eso y surgió y salió ya hoy en día en esta encuesta. Así es, en un 87%, Valga. el agua potable en un 61%, el alumbrado público en un más de un 56%, un 41% de la saturación en los hospitales y el deterioro en los servicios básicos. Esto es también lo que la encuesta nos da cuenta precisamente de esa problemática que, bueno, adicionalmente al tema de la inseguridad que está y que motiva la encuesta, nos da información también de otro tipo de problemas que el ciudadano percibe en su día a día. ¿Qué te parece? Eso es importante porque se ha demostrado en otros momentos que pues está íntimamente relacionado. Por ejemplo, la iluminación en tu colonia o en la calle por donde pasas todas las noches para llegar a casa o incluso salir si tu turno es nocturno. El tema de no contar con alumbrado público adecuado pues abona en el sentido de la percepción de inseguridad. Los vecinos, los pobladores se sienten inseguros cuando la calle no está bien atendida, cuando no está limpia, cuando no está alumbrada y evidentemente cuando está plagada de baches. Y esto está íntimamente relacionado con lo que ya platicamos, doctor. Y además, imagínate, vamos a ponerlo en una perspectiva. Te sientes inseguro, ¿no? Como el primer tema. Pero además, tu colonia tiene baches y no tiene alumbrado. Y los servicios básicos son deficientes. Uh-huh. Sí, todo en contra, pues. O sea, la numeralia es más que evidente. Nos podíamos haber adelantado un poco a la percepción, porque pues, es la percepción que todos los mexicanos tenemos en estos estrictos momentos y bajo la la nueva encuesta nacional de inseguridad pública urbana, tercer trimestre del 2024. Así estamos cerrando esta temporada, así lo percibimos los mexicanos. De acuerdo a los datos del INEGI, estos datos ya son públicos y, como siempre, pueden ser consultados en las plataformas. Claro que sí. Vale la pena comentar también, Alejandro, que si tuviéramos que hacer una retrospectiva y comparar este trimestre del 2014 con el mismo del año pasado, pues bajó un poquito, bajó 2 puntos porcentuales, en este caso la percepción entre ese periodo y otro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, adicionalmente a esta percepción que disminuye marginalmente, pues tenemos mucha información que da cuenta de precisamente cómo hoy es un tema que finalmente es una preocupación, ¿sí? Al igual que otros, pero que de alguna manera nos permite también, sin duda, identificar, como lo decíamos, los lugares, cómo las personas se sienten en el lugar donde viven. Y bueno, pues esta información es precisamente para el diseño de la política pública, para la evaluación de los programas. Y ahí está y es pública, como tú bien lo decías, ¿no? Para que los nuevos ayuntamientos, para que las nuevas administraciones públicas echen mano de ello. Es cierto que importante y que trascendental es que el doctor lo ponga sobre la mesa, porque en términos de perspectiva con respecto a lo que sucedió en el inmediato anterior trimestre, bueno, pues vamos mejorando. Hay una mejora de 2 puntos porcentuales. Sí, una mejora marginal, pero bueno, también es importante pues para que tengamos un contexto completo de todo lo que está sucediendo en este tema y que da cuenta la denominada ENSO. La ENSO, así se llama, esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana, que se convierte en tendencia desde hace algunos días porque ya es pública. El INEGI la ha hecho pública y de esta manera pues queda
a disposición de todos nosotros para la consulta, porque bueno, pues es importante que la conozcamos. Evidentemente, lo hemos dicho en otras ocasiones, es la radiografía de nuestros propios territorios y están en la numeralia del INEGI, que lo hemos dicho también en otros momentos, doctor. El INEGI trabaja todo el año y ahora tienen, según entiendo, una intercensal, ¿no? Sí, ya estamos, generalmente cuando llevas a cabo un censo, una encuesta intercensal, pues le empiezas a preparar desde un año antes. Ya venimos trabajando con la encuesta intercensal pues prácticamente desde el 2024 aún, y cuando va a ser en el 2025, en marzo del 2025, pues hay toda una serie de pruebas, hay toda una serie de trabajos previos de planeación, de capacitación, de reclutamiento, para precisamente llegar a marzo del 2025 con toda la preparación que requiere, en este caso, una actualización de la información de la población, de las características de las viviendas, para que de alguna manera en un periodo intermedio entre los censos nos pueda proporcionar esa información. ¿Es casa por casa también? Sí, nada más que a diferencia del censo, que es prácticamente en todas las viviendas, una encuesta está dirigida de acuerdo a un diseño de una muestra, algunas en particular, que son representativas de un número mayor de viviendas. La recomendación es la de siempre, ¿no? La seguridad de los ciudadanos que sean visitados por los representantes del INEGI, que van siempre debidamente uniformados y con los elementos de seguridad que ya nos ha comentado, ¿nos recuerda? Sí, claro, o sea que siempre tienen que, yo como ciudadano, alguien toca mi puerta, me dice que es del INEGI y lo primero que tengo que hacer es confirmar que así sea. Es decir, no solamente viendo que tenga el uniforme y la credencial, sino constatando a través de internet o de teléfono en los sitios donde podemos acceder a la verificación y confirmación de la identidad, y entonces ahora sí, con toda confianza, poderle dar la información ya con esa certeza. ¿Nos recuerda las plataformas en donde podemos checar todos los números, toda esta información que ya es pública? Claro, tenemos la página del INEGI, www.inegi.org.mx, el call center que trabaja permanentemente, el 800-111-4634, en las redes, que hoy, bueno, pues es súper común, en Facebook INEGI Informa, en Twitter, en X, @INEGI _informa, en Instagram, INEGI_informa, y el correo electrónico de atención.usuarios @inegi.mx. Ahí estamos permanentemente. Como siempre, trabajando todo el año, el doctor Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal México Poniente del INEGI, que por cierto le felicitamos porque está cumpliendo 15 años de labor en esta encomienda aquí en el Estado de México, más otros tantos también de carrera, siempre trabajando con el INEGI. Doctor, muchas felicidades por ese tiempo dedicado pues al cumplimiento pleno, ¿no?, de la labor, y cuando uno habla de tanto tiempo pues tiene que hablar también de los buenos resultados, y sé por experiencia que a estas alturas pues debe de ser pues satisfactorio ver el deber cumplido, que yo creo que es la mayor de las satisfacciones para estas encomiendas. Sí, sin duda, mientras todos los días te levantes con el ánimo de servir y con el ánimo de hacer bien lo que te toca hacer, pues creo que en ese momento pues es la motivación para ese día, ¿no? Oye, en la México Poniente del INEGI lo hacen muy bien, además por el extraordinario equipo de trabajo que tienen. Doctor, antes de despedirnos, si usted me lo permite, como siempre, y siempre lo hemos mencionado, siempre lo decimos al aire, la opinión del auditorio es importantísima, porque justamente de eso estamos hablando. Entonces, si me lo permite, el doctor Jaime Hernández dice el auditorio mensaje a través del 722-615-1215. Otra vez, Alejandro, nada más para tocar el tema que están hablando ahorita sobre ciertas situaciones. Las encuestas me dicen, no sé cómo se hacen, o sea, porque creo que tengo mucho tiempo de saber este tipo de situaciones que hacen encuestas, pero resulta que nosotros nunca somos encuestados, me dice. ¿De dónde vienen estos números? ¿De dónde vienen los datos? Si en realidad a muchos mexicanos no nos preguntan, ¿cómo podemos saber si son ciertas estas cifras? Porque nosotros nunca hemos sido candidatos a una encuesta de este tipo, o solamente son escogidos los encuestados. ¿Cómo está este asunto de los números? Porque pues quizá también esto sea reflejo de lo que estén pensando algunos en el auditorio. Oye, pues a mí no me preguntaron sobre cómo me sentía con respecto a la seguridad en mi municipio, mi colonia. ¿Cómo funciona? ¿No recuerdas? Sí, claro que sí. Yo creo que es una pregunta, además la agradecemos,
porque creo que es una pregunta que puede representar a muchas personas que tengan la misma interrogante, ¿no? Es un poquito de entrar al tema de la estadística, es entrar al tema del diseño de una muestra, donde a partir de una serie de condiciones se generan estratos de una población, de esa población que se hace en estratos, se identifican lo que se llaman unidades primarias de muestreo. Estas unidades primarias de muestreo nos dan cuenta de ciertas condiciones que de alguna manera tiene un grupo de viviendas y que de alguna forma forman parte, vamos a decir, una manzana que forma parte de una colonia, una colonia que forma parte de un municipio, una localidad en una zona rural que tiene ciertas características y que representa a otras que tengan condiciones similares. Y entonces lo que se hace es identificar con esta metodología cuáles son aquellas que pueden representar una vivienda, puede representar a 500, a 1000 viviendas, que tengan condiciones similares, es decir, que formen parte del mismo estrato y que son estas viviendas las que son seleccionadas para que entonces pueda ser con esta selección representativas de toda la población, ¿sí? Puede ser que no me haya tocado que me visiten, pero habrá una que efectivamente le tocó y que tiene condiciones similares a la que yo tengo. Y entonces, con este procedimiento, podemos alcanzar, cuando se expande la muestra, una representación que dé cuenta de las características de toda esa población. Esto es aplicable a la analogía que siempre se menciona cuando de estadística se habla, que para tener una medición clara, por ejemplo, en el cuerpo humano, para saber de qué padeces, basta una muestra de sangre pequeña para saber cómo está el resto de la sangre. Y esto es aplicable también a la estadística, ¿no? No es necesario preguntar a todas las casas del 100% de los habitantes en México para tener una estadística. Justamente de eso se habla. Efectivamente, esa es la analogía que pudiera dar cuenta de cómo con una muestra, porque en este caso vas a un estudio y te dicen, te voy a tomar una muestra. Sí. Sí, no es necesario que le saquen a uno toda la sangre para ver de qué anda uno mal, ¿no? Así es, pero lo que sí, y agradecemos la pregunta, lo que sí es claro es que hay una vivienda o un conjunto de viviendas que comparten las mismas características de quien nos hizo favor de hacer la pregunta y que esto da cuenta precisamente de que a la hora de que se expande esta muestra puede ser representativa de toda la población. Así se trabaja desde el INEGI históricamente, y esto es lo que nos permite tener estos números, insisto, que son importantes para usted y para mí como ciudadanos y habitantes, pero más aún, quiero pensar, para las autoridades competentes. Ellas tendrán que echar mano de estos datos para establecer políticas públicas que lleguen a corregir lo que tenga que ser corregible o corregido, y mejorar aquello que ya esté de por sí bien. Entonces, hay mucho que se puede hacer con la numeralia, hay mucho que se puede hacer con estos datos, con las estadísticas y con el trabajo que está realizando todos los días el INEGI, así en la República Mexicana como en el Estado de México, particularmente la oficina comandada por el doctor Jaime Hernández Vergara, que afortunadamente siempre nos responde la llamada y siempre que lo invitamos viene. Así es que muchas gracias. Al contrario, recordemos que la estadística es la síntesis de una realidad. Esa es la realidad que nos toca vivir. ¿Cómo la vamos a mejorar? Bueno, pues será tema de otra entrevista. Muchas gracias, doctor. ¿Algo que desea agregar, por favor? Pues nada más decir que la información, como tú bien decías, es pública. Qué bueno que nos hagan las preguntas, qué bueno que de alguna manera surjan las inquietudes, porque de alguna forma, de esta manera, se logra el propósito de que la información para la ciudadanía llegue, se utilice y también las autoridades o todos los actores puedan dar cuenta de ella para los ámbitos que les corresponden. Para eso sirve la información. Y hablando de información, pues muchas gracias, doctor. Como siempre, es un placer. Nos escuchamos y nos vemos bien pronto. Muy pronto. Bienvenido siempre. Hablando de información, bueno, pues le puedo garantizar en que en momentos que dan las 10 de la mañana con 37 minutos está usted a la vanguardia informativa, porque aquí de eso nos encargamos. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días. Le tengo buenas noticias. Ya estoy en condiciones de confirmarle que el próximo lunes este programa, de durar 2 horas y un poquito más, durará ya
3 horas de manera formal, lo cual a mí me llena de orgullo, de mucho gusto y también de un gran compromiso renovado. Platicaremos de esto mañana a partir de las 8 de la mañana, si usted me lo permite, en esta misma sintonía. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul